Y bueno amigos, espero que esté todo de manera correcta. Vamos con un nuevo video que les adelanto, bueno, va a quedar muy interesante porque vamos a escuchar a un exfutbolista, nunca mejor dicho, del Atlético de Madrid. Yo ni me acordaba de este hombre, pero bueno, desde hace un tiempo para acá está saliendo o apareciendo en ESPN. Y bueno, sus comentarios son bastante llamativos, ¿no? Muy en la línea de lo que puede ser ESPN. Tú lo escuchas y dices, ah, por eso fue que ESPN lo contrató, ¿no? Porque ya van a entender por qué les digo todo esto. Y también vamos a escuchar a dos hermanos que están por separado, pero yo creo que son bastante significativos sus comentarios y lo distante que puede llegar a ser la opinión de uno y de otro, porque creo que las opiniones están bastante alejadas, pero bueno, no quiero tampoco centrarme específicamente solo en eso, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, muchachos. Vamos a arrancar con lo de Mario Suárez, el exfutbolista del Atlético de Madrid, que bueno, ha dicho algo allí sobre el Real Madrid de Alonso y compañía que ha llamado mi atención de una manera correcta. No va a jugar mucho. Para mí esto, como dirían por Eduardo, este proyecto está mal parido desde el arranque, ¿no? Aquí estamos hablando, para poner en contexto, de Gonzalo, del proyecto de Xabi Alonso, cómo arranca el Real Madrid la nueva temporada, etcétera, etcétera, para que tengan un poquito de contexto. A mí no tuvo tiempo para preparar. La declaración esa de Mario Suárez. Pero no tiene tiempo para preparar en el Mundial, por lo que decimos. Por mucho que pero preparar, conoce a los jugadores, quizás no tiene tiempo de ensayo. Sí, les El conoces, partido pero no contra el contar. Tirol es nada, se acabó a los 15 minutos. Sí, pero no pudiste contar con Carvajal y Militao, que van a ser titulares indiscutibles y que si están bien, para mí son los mejores fichajes del Madrid. No tienes pretemporada, tienes solo una semana. Valverde lesionado en la pretemporada, tampoco sin poder entrenar. No tienes tiempo en una semana, y te lo digo yo que lo que digo desde dentro, para creerte un mensaje o poder trabajar lo que quiso trabajar contra el PSG. Lo que dijiste tú, en los partidos que tuvo en el Mundial, el grupo era fácil, el Tirol ahora en pretemporada fácil. Te enfrentas al PSG, quieres ir hombre a hombre, quieres salir a los centrales a banda, te meten 4 a nivel top mundial. Ahora empieza la liga y van a poder tener más posibilidades que otros años de dejarse puntos al inicio. Y eso en un equipo como el Real Madrid no es fácil. A mí la gran duda que tengo es que no tengo claro el esquema en el que van a jugar donde me quepan todos estos jugadores y si es capaz de convencer a Vinicius y Mbappé de que presionen todos los partidos y no solo en los partidos grandes. Ahí la respuesta. Es increíble, ¿no? Mira, básicamente lo que ha dicho este hombre al principio, sobre todo al principio de su argumentación, es que el proyecto del Real Madrid básicamente hay que tirarlo a la basura, ¿no? Que Vinicius no corre, que Gonzalo no va a tener oportunidades, que Alonso no tuvo pretemporada. Bueno, es entendible, este tipo jugó en el Atlético de Madrid, donde la exigencia es absolutamente mínima, ¿no? Y da igual lo que le pongan sobre la mesa, siempre se les va a exigir lo mínimo, y lo mínimo para ellos siempre va a ser por lo menos ganarle al Real Madrid. Ya con ellos pues tienen la temporada hecha y es algo que la mediocridad no le da para entender, que al Madrid no se le puede estar esperando mucho, que es lo que hay. Si Alonso no quería, pues bueno, no lo hubiera tomado y sencillamente hubiera pasado, pero o sea, es que Alonso la tenía clarísima, tenía que venir sí o sí, y bueno, así ha sucedido. Pero básicamente lo que ha dicho es eso, ¿no? Este es un proyecto que está mal parido, como lo acabas de decir, y vamos a ver qué recorrido tienen estas palabras. Siempre me gusta reaccionar a este tipo de videos y sobre el final de las temporadas me gusta repasar a ver qué es lo que dice esta gente, porque suele ser muy en la línea. También vi por allá Maldini que le daba un 30% y un 70% al Barça o algo así de ganar la liga. Y bueno, ya vamos a ver, vamos a tener un poquito de paciencia porque la cosa se va a poner interesante seguramente. Vamos a ver qué puede hacer el Barça sin las ayudas arbitrales, que eso para mí va a ser el punto clave de toda la temporada. No vamos a discutir nada si los temas arbitrales van a seguir en la misma. Por cierto, aquí está lo que dijo Pavel Fernández al respecto del escandaloso robo de Mallorca, y es que me parece increíble. Pero fíjate, es un arma de doble filo, ¿no? Porque es una acción en la que, en mi opinión, no da para roja. Es curioso que ves como Rafinha se olvida del balón y va directamente, mira cómo se le ve la pierna doblada. Una imagen en la que estás viendo, en la que le está a punto de partirle la pierna en dos y digas que no da para roja. Es que es de locos. Que muchos aficionados podrían decir, hombre, ya que has sacado 2 rojas, o sea, oye, aquí lo fácil es sacarla, ¿no? O sea, hay esa lectura, ¿no? Y seguramente los compañeros de la mesa van a decirlo. Oye, pues si ya has sacado 2 rojas y como está el partido, lo fácil era sacarla. Pues precisamente a veces por eso no se saca, ¿no? Porque, ostras, si la saco es porque creen que estoy compensando, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, creo que la entrada es dura, creo que Rafinha va sin frenos, cuesta abajo, que no mide.
que se lo lleva por delante, además a la altura del gemelo, le salva, que no es con los tacos, que simplemente es con rodilla con gemelo, me parece, creo recordar, rodilla con gemelo, que le puede hacer muchísimo daño, pero creo, sinceramente y honestamente, que no da para roja. El VAR no puede intervenir, que si hubiera sacado roja el VAR no hubiera dicho ni mu, pero creo que hay que ser consecuentes con todo, ¿no? Que no vale aquello de, bueno, como sacó antes 2 rojas, aquí hay que sacarla, igual que pedimos que no vale aquello de compensar, ¿no? Acabo, creo que no da para roja, que con la amarilla era suficiente. Alguien me... Y encima se viene a reírnos en nuestra cara, ¿no? Es que es increíble cómo se echa la risita al final, como que bueno, sí, básicamente voy a decir esta estupidez tan grande porque me parece curioso, no es compensar, es actuar de manera correcta, ¿no? Y si definitivamente hubieran las otras expulsiones que, bueno, fueron justitas seguramente, pues básicamente lo normal es entender que esta también es una tarjeta roja clarísima. Es que me parece increíble, ¿no? De verdad, mire, es que lo peor de todo esto es que estás viendo la imagen absolutamente aterradora y que digas que no va para roja. Es que a mí de verdad no deja de llamarme nada la atención esto. Pero bueno, para que vean cómo es la vida y que a veces las cosas, hay hermanos que salen torcidos. Aquí está su hermano gemelo, Quillo Barrios, que bueno, habla un poquito sobre lo que ha pasado y lo que vamos a seguir viendo, y este discurso me parece acertadísimo. Pero siguen los hijos de Negreira. Esta gente que está hoy arbitrando, la inmensa mayoría de ellos, ascendió gracias a un entramado corrupto en el que les decían cómo tenían que arbitrar para cobrar muchísimo más dinero del que estaban cobrando en segunda división. Entonces hay árbitros que dicen, mira chico, yo arbitro como me digan, a mí me la pela lo que me puedan decir de los medios de comunicación o desde las aficiones, salvo a Ricardo de Burgos Bengoechea, nombre y apellidos completo, porque este se puso a llorar en una rueda de prensa. Entonces esta gente dice, hace cálculos. A mí me ha dicho Enrique Negreira y su hijo en labores de coaching también me ha dicho cosas, pero me ha dicho Enrique Negreira que para yo estar X años en la élite cobrando lo más grande como un árbitro, tengo que hacer este tipo de arbitrajes. Tengo que sacar estas tarjetas, tengo que, bueno, pues cuando el Barcelona haga esto, yo tengo que hacer esto, etcétera, etcétera. Y al Real Madrid, por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuántos años me quedan a mí de carrera ascendiendo a la primera división? 7 años. 7 años. Y luego a los 42, 43 me retiro. Hostia, pues me queda mucha vida por delante. Tengo que hacer un colchón. ¿Cómo hago el colchón de dinero? Hago lo que se me dice. Yo obedezco al jefe. ¿Que se ha ido el jefe? Sí, se ha ido el jefe. Pero yo por si acaso voy a seguir haciendo lo que se me dice. Salvo que me llegue otro jefe y me diga, no, señores, aquí se arbitra de otra manera. Pero es que el jefe nuevo que ha llegado ha dicho que lo de Negreira es pasado y que no lo van a remover. Y entonces estos dicen, que lo de Negreira es pasado. Yo por si acaso sigo arbitrando como me decía Negreira, que así me ha ido muy bien, que me he mantenido en primera división todavía, no sé cómo, porque soy malísimo, pero ahí estoy en primera división y me quedan 3, 4 años todavía para retirarme, pero mi familia tiene que comer. Y a razón de 300.000 euros al año, mi familia come mejor que a razón de 100.000 euros al año. Que luego además el fútbol español es muy puñetero. Imagínate que me descienden a segunda, en segunda no salen bien las cosas y me mandan a primera red. O me sacan del fútbol profesional. ¿Y a qué me dedico yo? Si no valgo ni para hacer el trabajo de David Bernabéu, tal. No, pero hay gente que todavía no lo entiende. Es que me parece increíble y un discurso, repito, acertadísimo de cómo funcionan las cosas. Es que por mucho que no esté Negreira y que ya Negreira no esté recibiendo pagos o que no pueda tener ningún tipo de influencia, es algo que se ha quedado ahí, muchachos. Y yo tengo la sensación de que por ahí hay más cosas que no sé realmente si lo vamos a descubrir en algún momento o no, pero la realidad es que lo de esta gente sigue siendo dantesco. Por ahí vi unos datos que me parecieron increíbles sobre expulsiones y jugadas a favor y en contra, y me pareció de locos, de verdad. Me parece increíble que exista esto en el fútbol español. Yo creo que no le va a sorprender absolutamente a nadie, pero sí nos va a dejar una sensación agridulce de pensar cómo funciona esta gente de una manera increíble, que creo que lo voy a poner en el otro canal, el tema de los datos, ¿no? Pero bueno, quisiera saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.